Buenas. Bueno, aquí seguimos corrigiendo el examen de las PCE de 2022 de Biología. Vamos a ir con la pregunta 3. Y bueno, aunque tenéis el texto también en nuestra web, lo tenéis colgado, esto va a servir un poco sobre todo para la gente que se está preparando, ¿no?, para las nuevas convocatorias de PCE. Y pues a la vez que veis el vídeo repasáis conceptos y os damos una serie de trucos para saber contestar al examen, ¿vale? Bien, en esta pregunta me dicen que nos ubicamos ya en los lípidos y que tenemos que diferenciar entre ácido graso saturado y ácido graso insaturado. Por lo tanto, yo lo que tengo que enseñarles a las personas que nos van a corregir la PCE es que soy una persona madura y que sé contestar a lo que me están pidiendo. Entonces, en este momento tenemos que ubicarnos dentro de los lípidos, en concreto de los ácidos grasos, y simplemente nombrar las diferencias que hay, mostrando precisión a la hora de hablar, utilizando un vocabulario correcto, etc. ¿Vale? Así que vamos allá. Vamos a recordar lo que es un ácido graso. Bueno, aquí el texto que hemos puesto es bastante sencillo. Decimos que directamente empezamos a hablar que el ácido graso saturado va a contener una cadena alifática con enlaces simples. ¿Vale? Vamos a recordar, para que quienes no lo recordéis, que los ácidos grasos son lípidos, ¿vale?, que están unidos siempre a otras moléculas, no se van a encontrar libres. ¿Y cómo son químicamente? Pues químicamente es una cadena hidrocarbonada, que también hemos nombrado aquí como cadena alifática, es decir, solo está formada por carbono e hidrógeno, normalmente de un número par de carbonos, y en cuyo extremo vamos a encontrar un ácido carboxílico. Lo podemos pintar así, o ya de paso para repasar, pues lo vamos a escribir semidesarrollado, ¿vale? Con su grupo carbonilo aquí y su grupo H. Sabemos que esta parte de la molécula es polar y el resto es apolar. No me lo están diciendo, ¿vale? Pero yo os lo recuerdo que es una molécula anfipática. Bien, pues ¿cuál es la diferencia entre los ácidos grasos saturados y los insaturados? Pues los saturados, que sería este el caso, no van a contener dobles enlaces en esta cadena hidrocarbonada o alifática, mientras que los ácidos grasos insaturados, pues sí que nos vamos a encontrar insaturaciones, ¿vale? Y lo que va a pasar es que esto va a generar unos giros o codos en la molécula, ¿vale? Es decir, se van a generalmente poner en diferentes posiciones y la molécula va a estar como girada. ¿Vale? Esa sería la primera diferencia, ¿no? Hemos dicho que el ácido graso saturado contiene una cadena alifática, esta cadena hidrocarbonada del mismo, con enlaces simples, mientras que el ácido graso insaturado presenta uno o varios enlaces dobles en esta cadena hidrocarbonada. Primera diferencia. Vamos a comentar además que en los ácidos grasos saturados, los de arriba, ¿vale? Pues, como veis, decimos que se encuentran sólidos a temperatura ambiente, ¿vale? Mientras que los insaturados son líquidos. ¿Y esto a qué se va a deber? Pues, ¿de qué dependen los estados de agregación de las moléculas? Pues va a depender de las uniones que hay entre las mismas, ¿no? Es decir, cuando algo está sólido es porque está muy unido, las interacciones intermoleculares que llamamos, no dentro de la misma molécula, sino entre las moléculas de un mismo tipo, ¿vale?, pues son más fuertes. Cuando es líquido son más laxas y cuando están en estado gaseoso directamente no hay. Pues, ¿qué pasa? Que cuando yo tenga que tener este ácido graso saturado en estado sólido, pues eso va a ser porque estas interacciones intermoleculares, ¿vale?, van a ser más fuertes en el ácido graso saturado que en el insaturado. ¿Por qué? Porque si yo aquí pongo la otra molécula, precisamente estos giros o codos lo que van a provocar es que haya mayor distancia, que estos enlaces sean más débiles. Por lo tanto, normalmente el ácido graso saturado lo encontraremos en estado sólido a temperatura ambiente, ¿vale? Por ejemplo, la mantequilla, que bueno, si hace mucho calor se va a derretir, ¿vale? Mientras que el insaturado lo vamos a encontrar en estado líquido, ¿vale? Por ejemplo, el aceite, ¿vale? Y además, recordemos que esto generalmente, la mantequilla proviene de la grasa animal y el aceite de la grasa vegetal, ¿vale? Son un poco las diferencias más básicas. Aquí lo seguimos explicando con texto, decimos que esto se debe a los giros o codos, esto de aquí, que provocan los dobles enlaces y dificultan, por tanto, las interacciones intermoleculares entre diferentes moléculas que las mantienen unidas en estado sólido. Además, cabe mencionar que los ácidos grasos insaturados, bueno, realmente
las grasas que contienen ácidos grasos insaturados se encuentran en la grasa vegetal y los saturados en la grasa animal. ¿Vale? ¿Veis que esto sería un poco la diferencia? En la siguiente pregunta me dicen, indique las diferencias entre los lípidos saponificables y los insaponificables y ponga un ejemplo en cada caso. Aquí en esta pregunta tenemos que leerla bien. Otra vez me están hablando de las diferencias entre dos tipos de lípidos, los saponificables y los insaponificables, y además me piden otra cosa, que ponga un ejemplo. Entonces, siempre que acabéis una pregunta, en la PCE, la PAU, tenéis que volver a leer el enunciado para comprobar que habéis contestado a todo, porque es muy normal que se os olvide por los nervios, etcétera. Entonces, es una práctica que tenéis que ir instaurando, ¿vale? Nos están pidiendo diferencias entre los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables, ¿vale? Bueno, pues recordemos que para que un lípido sea saponificable tiene que contener estos ácidos grasos de los que hemos hablado antes, mientras que los lípidos insaponificables no contienen los ácidos grasos. Y además, precisamente por contener estos ácidos grasos, van a dar lugar a la reacción de saponificación. Por eso se llaman así. Mientras que estos, como no lo tienen, no van a dar esta reacción, ¿vale? Entonces, ¿qué era la reacción de saponificación? Esto es un poco ya para que recordéis un poco, pues precisamente cuando hacíamos reaccionar un lípido saponificable, que el ejemplo que podríamos poner, por ejemplo, podría ser los acilglicéridos, los triglicéridos, aunque también nos valdrían los céridos, los fosfolípidos, etcétera, y en los insaponificables pues nos valdrían los terpenos, colesterol o cualquier derivado del colesterol, prostaglandinas, etcétera, ¿vale? Repetimos, la diferencia básica es que los saponificables contienen ácidos grasos mientras que estos no. Y precisamente la reacción de saponificación lo que hace es que cuando tratamos los lípidos saponificables con sosa, con NaOH, lo que va a pasar es que se van a romper los enlaces éster, se va a formar la sal del ácido y eso da lugar a jabón, ¿vale? En este caso no me están pidiendo que lo explique, simplemente es para ubicaros en el tema y para que recordéis, ¿vale? Entonces aquí simplemente con este texto bastaría. Bien, vamos a por el siguiente apartado. Me dice, describa la estructura molecular de un fosfolípido nombrando el tipo de enlace que se establece entre sus componentes. Vamos allá. Vale, aquí para entender lo que me están preguntando, me están diciendo que describa la estructura molecular de un fosfolípido, es decir, qué elementos van a componer a este fosfolípido, ¿vale? Y primero lo voy a leer y luego lo vamos a ver en una imagen para que veáis un poco que no tenemos que definir, o sea, aquí lo que me están pidiendo es una cosa general, ¿vale? Sabemos que tenemos diferentes tipos de fosfolípidos y aquí me lo están pidiendo de manera general y yo lo he hecho de la manera más sencilla para que vosotros y vosotras seáis capaces luego de recordarlo, ¿vale? ¿De qué van a estar formados los fosfolípidos? Bueno, pues de una molécula de alcohol que según el tipo que sea va a derivar en los dos tipos de fosfolípidos que tenemos, que puede ser el glicerol o esfingosina. Mi recomendación es que sí que seáis capaces de reconocer químicamente a la glicerina o glicerol, ¿vale? Que es un trialcohol que también forma parte de los triacilglicéridos, ¿vale? Que luego va a tener unido dos ácidos grasos, que ahora veremos, un grupo fosfato, que por eso se llaman fosfolípidos, que a su vez este grupo fosfato va a estar unido a otra cosa, a una molécula polar, ¿vale? Bien, vamos a verlo en una imagen. Bien, aquí lo vemos, ¿no? Esto representa a la molécula, en este caso, de glicerina o glicerol, ¿vale? Que es este trialcohol, que aquí no se ve porque ya está esterificado, ya está formando el enlace éster o el enlace fosfodiéster, ¿vale? Pero sería la molécula glicerina que tenéis que recordar, si queréis la dibujamos, que tiene 3 alcoholes unidos cada uno a los 3 carbonos que tiene y luego pues los hidrógenos que faltan. Aquí me faltan 2, pues será CH2, por eso aquí ponemos un CH2, aquí solamente me falta uno, CH y CH2. Por eso os digo que esta molécula es muy fácil de recordar, ¿vale? Bien, aquí tendríamos este tipo de fosfolípido. Si tuviéramos la esfingosina, tendríamos otro, ¿vale? Bien, que va a estar esterificada, unida en 2 de sus carbonos, es decir, se van a perder estos hidrógenos y aquí se van a unir 2 ácidos grasos, es decir, esto es un ácido graso y esto también, ¿vale?
Y luego, después, tendremos este grupo fosfato, que lo tendríamos aquí, que va a estar unido a una molécula polar. Y esa molécula polar, que generalmente tiene nitrógeno, ¿vale? Va a poder ser diferentes moléculas y va a dar lugar a los diferentes tipos de fosfolípidos. Pero bueno, para un nivel preuniversitario, básicamente que aunque conozcáis esto, sería suficiente. Si queréis podéis añadir, ¿vale? Sobre todo para vuestro conocimiento general, para esta pregunta sí estaría bien, que cuando los fosfolípidos, el alcohol que está esterificado con los dos ácidos grasos, el ácido fosfórico en la molécula polar, es la glicerina, entonces vamos a estar hablando de los fosfoglicéridos, ¿vale? De la palabra glicerina vamos a hablar de los fosfoglicéridos. Mientras que cuando tenemos el alcohol, en lugar de ser la glicerina, es la esfingosina, ¿vale? Esta que hemos puesto aquí, entonces vamos a tener los esfingolípidos, es decir, cuando tengamos un alcohol que sea la esfingosina, los lípidos que tendremos serán los esfingolípidos, ¿vale? Y luego ya os digo que este grupo polar, que se une, que a veces tiene carga y que es nitrogenado generalmente, va a dar lugar a muchos otros tipos de fosfolípidos. Además, aquí, como veis en este esquema, ¿vale? Se ve claramente que hay una parte de la molécula que es polar y una parte que es apolar. Y es como se suele representar al lípido, ¿no? Es decir, con su cabeza polar, al fosfolípido, perdón, y sus dos colas que representan a los ácidos grasos, ¿vale? Esta cabeza que es polar y estas colas que son apolares le dan una naturaleza a este tipo de lípidos. ¿Os acordáis cuál es? Efectivamente, es una naturaleza anfipática, una palabra muy importante que tenéis que recordar, no confundir con anfótero, ¿vale? Entonces recordamos que precisamente aquí esto ha sido lo primero que hemos hecho, describir su estructura molecular, ahora nombraremos el tipo de enlace y yo considero que es importante que digáis eso, que se caracterizan por ser anfipáticos, por tener la cabeza polar y la cola apolar y por lo tanto poder constituir las membranas biológicas, aunque aquí eso no me lo están preguntando, simplemente con decir su naturaleza me bastaría, ¿vale? Tenéis que tener cuidado de no sobrepasaros en lo que ponéis en el examen. Vale, y luego por último comentar los tipos de enlace, es decir, los enlaces que se unen del ácido graso, que es un ácido graso con un alcohol, recuerda que ácido más alcohol da éster más agua, por lo tanto van a ser enlaces de tipo éster, ¿vale? Que los tenéis aquí. Los ácidos grasos se van a unir mediante un enlace éster al alcohol, ¿vale? Y el grupo fosfato, que lo tenemos aquí, se va a unir por enlaces fosfodiéster, ¿vale? Al alcohol y a la molécula polar. Serían los enlaces que están constituyendo este fosfolípido. Y por último, comente brevemente la función principal de los fosfolípidos, pues básicamente es una función estructural. Ya sabemos que los fosfolípidos son los constituyentes principales de las membranas celulares, tanto de la membrana que delimita la célula y de las membranas de los orgánulos, ¿vale? ¿Y a qué se debe? Pues precisamente se debe a su carácter anfipático que hemos comentado en la pregunta anterior y aquí si quisierais sí que podéis desarrollar un poquito más esa parte, ¿vale? Es decir, por su capacidad de formar bicapas, pues eso va a permitir que ya sabemos que todas las cabezas polares van a quedar en el exterior y en el interior celular y las colas apolares en el medio, ¿vale? Bueno, esto sería un poco la pregunta. Espero que estas indicaciones os hayan servido de ayuda. Un saludo.